y hoy vamos a estar conversando sobre literatura y política. Va a ser un vivo un poco extraño para mí porque no me dedico a la literatura, si bien estoy empezando a amigarme un poco con la literatura política para un trabajo que estoy haciendo y ese trabajo es precisamente mi nuevo libro, eh, que va a salir a fines del año que viene. Y bueno, no les puedo adelantar mucho más, pero estoy empezando a sumergirme un poco en el tema de la literatura política. Pero voy a traer a este vivo a un amigo de mi propia ciudad, Córdoba, que es escritor de literatura política, precisamente. Así que vamos a estar conversando con él sobre temas muy interesantes que tienen que ver sobre qué tipo de influencia puede tener una novela, por ejemplo, en el ámbito cultural, en el ámbito político. Eh, Rogelio López Guillemain está ya del otro lado y sin más preámbulo le vamos a dar ingreso a este vivo donde ya tenemos más del otro lado. Aceptar, ahí estamos. Eh, Hola Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Agus? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Qué tal, che? ¿Cómo andas? Tanto tiempo, desde febrero que no nos debemos ver, fue cuando anduve por allá por última vez. Y cuando hicimos la presentación del libro de Miklos y del tuyo, estuvo maravilloso, realmente muy lindo. Sí, 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 fue un gran evento. Estaba dando una introducción, no sé si vos estabas conectado, estaba comentando que íbamos a hablar un poco sobre literatura política. Entiendo que, bueno, vos sos escritor, tenés libros que son de novelas y libros de ensayo también. Particularmente tuve el honor de hacer el prólogo de uno de tus libros, de tu libro de ensayo, El Imperio de la Decadencia Argentina, era el título, si mal no recuerdo. Sí, ¿Y eso en qué año fue? A ver si me recordás, ¿2017? ¿18? 2017. Cuando me hiciste el honor de prologarme mi libro, El Imperio de la Decadencia Argentina, recargado, y es recargado porque tuve uno antes, fue cuando nos conocimos, por el 2010 más o menos, eh, que es el primero que hice y bueno, después lo mejoré, no lo mejoré, lo amplié, le agregué más temas, además, y por eso fue recargado. Sí, de hecho, a ver, un segundo que voy a fijar el tema. Ok. Eh, de hecho, yo te conocí, Rogelio, en el año 2011. Vos viniste a la presentación de mi primer libro hace ya 12 años. 12 años, mira vos. Me Tal acuerdo que ahí me... Perdón, sí, 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 fue. ahora. Y vos me obsequiaste, si mal no recuerdo, tu libro La rebelión de los mansos. Eh, si querés, podemos entrar por ahí, ¿no? A ver, como les adelantaba, Rogelio escribe de distintos géneros, tanto ensayo como novelas, eh, pero vamos a entrarle por el lado de la novela. Vos tenés dos novelas publicadas, ¿no? Sí, sí, sí. La primera fue La Rebelión de los Mansos, que aclaro, no tiene nada que ver con el macrismo. Me puedo decir que me robaron el título porque es el subtítulo de mi primer libro del 2010. No Es verdad, existía. doy fe, doy fe. Así que en ese aspecto no se me puede acusar de eso. Y nació ese libro porque después del primer ensayo, yo veía que la gente como que no terminaba de agarrarle el gusto al Mm, ensayo. Entonces me mm, dije, a ver, ¿qué lee la gente? mm, ¿Quiénes leen? Entonces llegué a la conclusión, primero leen las mujeres, más mm. que los hombres. Wow, interesante. Claro. Después, ¿qué leían? En ese momento se había puesto de moda Florencia Bonelli y Cristina Bajo. Sí. Entonces, bueno, leen novelas. Novelas que incluso pueden tener un contexto como un contexto histórico, ¿cierto? Si tienen un poco de sexo, los hacen más entretenidas y más letras. Sí. Entonces, claro, porque viene de toda la vida esto. Entonces dije, vamos a darle por ese lado. Yo nunca había incursionado en la novela, si bien había escrito poesía y cosas así de mi juventud, temprana juventud, dije, bueno, le vamos a dar por este lado. Y siguiendo un poco la línea de la idea de la rebelión de Atlas o del manantial, ¿cierto? Esa estructura en la cual hay una novela que tiene
4, 5, 6 tips o ventanas como para hacer reflexionar un poquito en medio de la novela, encaré por ese lado. Y bueno, fue realmente maravilloso. Me sentí muy cómodo. Tuve que... Siempre he leído novelas también cuando era más joven, digamos, cuando estaba en el secundario, así que tengo ejercicio de ver novelas. Así que bueno, fui topando un poco de ideas y así la armé. Porque ¿Dirías, dirías que te sentís más cómodo escribiendo novelas que ensayos o simplemente es una apuesta porque crees que es una buena manera de llegarle al público o al gran público a través de una novela? ¿O también tiene que ver con que vos te sentís más cómodo? no, me siento más cómodo en el ensayo, Ah, ok. claramente. Ah, mira, mira vos. Mm. Sí. Vos también empezaste mucho escribiendo artículos, yo Sí, también, y si uno se fija, un ensayo es un artículo más profundo, pero no deja de ser un artículo. sí, Entonces total. tiene ese tipo de estructura. Y bueno, uno se siente cómodo con eso, va al hueso. De todos Sí. modos, no me siento incómodo en la novela. Y Ujú. creo que, como siempre se habla de la batalla cultural, ¿qué cosa más cultural en nuestro ámbito que la literatura? Totalmente. De hecho, recién vos mencionabas la rebelión de Atlas o el manantial. Hay gente que está mirándonos y que quizás no conozca estos títulos, pero son los títulos de dos novelas, probablemente las más conocidas de Ayn Rand. La rebelión de Atlas es un ladrillo de este tamaño. Ahora 1500, acaba... ¿Cuánto tiene más o menos? 1500 páginas. 1500 páginas. El manantial es un poco más corto, de tener que unas 400 más o menos. Sí, por ahí. Sí. Por ahí. El manantial aparte fue hecho una película. Yo me acuerdo que vi la película en blanco y negro. Está por YouTube, Yo le se las recomiendo. Hay una parte maravillosa de esa película que es el alegato en el juicio que el héroe de la novela lanza contra los jueces, ¿no? Y contra los abogados de la otra parte y demás. Es un discurso, claro, Ayn Rand eh, ponía su filosofía objetivista en boca de los protagonistas y de los héroes randianos, o sea, de los héroes de su novela, de sus historias. Yo debo admitir, las novelas de Ayn Rand no las leí, de hecho hice trampa porque hay un libro de Ayn Rand que se llama Para el nuevo intelectual, que tiene un compilado de los diálogos filosóficos de sus novelas. Entonces, cuando uno no quiere leerse las 1500 páginas, pero quiere conocer la filosofía de Ayn Rand, directamente se va para el nuevo intelectual y entonces allí lee todos los diálogos filosóficos, además de los ensayos de filosofía de Ayn Rand, que son buenos. Yo no soy randiano, pero entré en el mundo de la filosofía política de la mano de Ayn Rand. Así que es una autora a la que sin lugar le debo mucho. Entonces la pregunta es, ¿qué vínculo has tenido vos con esa literatura? Es decir, porque me llama la atención la proximidad del título de tu novela con La rebelión de Atlas. ¿Te sentís identificado con esa corriente? ¿Te ha impactado leer esa novela? ¿Has tratado de seguir un ejemplo? ¿Cómo dirías que ha sido esto? Mira, yo no soy de casarme con ninguna persona en particular. Sigo el mundo de las ideas, apuesto a aprender de todo el mundo. Me gusta sacar de cada uno un poco. Rand me parece que ha tenido un gran éxito en cuanto a darle más profundidad al liberalismo en la explicación, ¿cierto? En el origen del liberalismo. Hay cosas que con ella no comulgo. Los randianos son un mundo aparte porque son bastante religiosos de Rand. Sí, total. Eh, Hay uno solo que conozco que es capaz de decir, bueno, no, pero el resto te crucifican si decís algo. Sí. Eh, no, yo te diría que hubieron dos revoluciones que me sumaron mucho. Una es la de Rand y la otra de Ortega y Gasset, La Uy, rebelión de las claro, Manos, claro. que creo que es un libro brillante y que también muestra un adelanto de lo que estamos viviendo hoy, Sí. claramente. Y desde el lado de novelas, las novelas distópicas como Mundo Feliz o como 1948, también me ejercieron un fuerte impacto. Tenés razón, no, me quedé pensando, tenés razón que hay más similitud
con la rebelión de las masas en el título. Yo pensaba en la rebelión de Atlas porque te conozco personalmente y sé que Ayn Rand es una filósofa que te agrada, más allá de que los randianos y que la propia Ayn Rand puede haber sido muy desagradable. De hecho, hay muchas anécdotas, ¿no? Donde, por ejemplo, Ayn Rand terminó expulsando a Rothbard de su círculo randiano, y terminó también hasta peleada con su amante, el psicólogo Natalie Branden, etcétera, ¿no? Pero es cierto, La rebelión de las masas, gran libro indispensable, es decir, a la gente que nos está leyendo, libro indispensable, la rebelión de las masas. ¿Y hay alguna conexión con el hombre masa en tu libro La rebelión de los mansos? O sea, ¿el manso es parte de la masa o es quien se sale de la masa? No, es el que está sentado en la punta de la silla viendo que hay algo que no está bien. O Ajá. sea, el libro La rebelión de los mansos comienza con es un periodista bueno, que tiene un programa de estos entretenidos, de entretenimiento en radio, qué sé yo. Está el domingo levantándose a la mañana, se prepara el desayuno, prepara el desayuno para la familia y hay algo en él que le dice, esto no es suficiente. Eh, Ujú, no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. ujú. Y eso es lo que intento despertar. Ajá. Como puse en un video promocional que decía, eh, o que digo por ahí, digo, en Hollywood los, los actores de reparto mueren. Si te querés salvar, tenés que ser protagonista. Y ser protagonista de lo cívico implica no solamente votar, es mucho más que... Sí, 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 sí. Es cierto, porque el voto al final es una cosa que se hace una vez cada 4 años, es decir, es lo más insignificante de la democracia. Curiosamente, la gente cree que el partido de fútbol se juega en la urna, y el partido de fútbol ya se jugó antes. Ya todo está cocinado el día del voto. O sea, la opinión pública sobre la que se estructuró la contienda electoral, el estado de la opinión pública sobre la cual se desplegaron las ofertas electorales, que en definitiva son sobre las cuales uno escoge, uno no crea la oferta, uno responde a una oferta que una clase política le ofrece, valga la redundancia, eso ya se jugó en otro lado. Vos vas y simplemente das un papelito para uno o para otro, pero el partido ya está terminado, o por lo menos lo más importante del partido, ¿no? Pero es que incluso ahí, Agustín, no haces la diferencia, Claro. porque tu voto vale el mismo que el del otro. Sí, Si vos totalmente. estuviste haciendo y creando conciencia, despertando espíritu crítico antes, ahí estás marcando diferencia. Cuando entraste a la urna, al cuarto oscuro, tu voto vale lo mismo que el peor del grado, que el preso violador que está encerrado en la peor cárcel del mundo, vale lo mismo. No marcaste diferencia. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y te hago una consulta. ¿Vos ves a la Argentina más mansa hoy en el año 2023 que en el año 2010 cuando escribiste esa novela? No, no, yo creo que hay un despertar. Claramente, eh, los argentinos somos monárquicos, hemos sido toda la vida. Entonces pasamos del rey de España a los caudillos y de los caudillos a los líderes populares desde Irigoyen en adelante. Siempre hemos necesitado un papá, para bien o para mal. En este momento, Javier Milei se ha transformado en un papá en ese aspecto, ¿cierto? La Ujú, idea es que, yo siempre digo, que no se convierta en un líder y se convierta en un referente. ujú, Entonces, ujú. si ese clic se produce, va a haber un verdadero cambio. Pero por lo pronto, por este momento, es más que bueno lo que está haciendo Javier y está diciendo, bueno, ok, hay otra opción. Y sobre todo que dice, esa opción es que despierten, no es Sí. síganme, despierten. Entonces, ojalá se logre eso. Yo creo que estamos mucho mejor que en el 2010, pero nos queda un largo, nos queda un largo. Te Mira, quería un otro poco de esa comentario. filosofía creo que lo expresa esa frase que él tiene, casi es un eslogan, diría, lo de yo no vine a guiar a corderos, sino a despertar a leones, ¿no? O sea, la idea es,
no vamos a repetir el esquema del caudillo, sino que vamos a despertar a los mansos, ¿no? O sea, despertar al león de alguna forma es revelar a los mansos, ¿no? Y saber eh, que vos tenés el poder. En algún momento tenemos que descubrir que nosotros tenemos el poder. Y cuando descubramos que somos muchos, que somos más de los que creemos, tenemos muchas posibilidades. Sí, Lo que pasa es que hay que animarse. Hay que animarse. Yo siempre digo, no hace falta que todos seamos candidatos a presidente. Desde meterse en el centro vecinal, en una biblioteca popular, en el club del sí. barrio, en el mismo lugar de trabajo. Hay tantos ambientes en los cuales se puede prosperar que es fundamental. Incluso otra de las cosas que me inspiraron con respecto a las novelas es que a lo largo de la historia, el vehículo de la fantasía, el vehículo de la narrativa, se ha utilizado para transmitir mensajes y para subir la apuesta para que una persona quiera hacer más. Y vamos Mm, desde la mitología en adelante. O sea, siempre el del Antiguo Testamento, siempre se utilizó esa estructura porque es más simple de digerir para sí, transmitir un mensaje y para, como bien les gusta decir a nuestras amigas las feministas, para empoderar a los. Porque ese es el verdadero empoderamiento. El empoderamiento no es escribir con la E, como bien decís siempre. El mm. empoderamiento es tomar poder de la propia vida y de las propias decisiones y ver si uno puede proyectarse, proyectar esas ideas. Sí, de hecho, vos fijate que libros que no mueren son, por ejemplo, 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Huxley, por ejemplo, bueno, hablábamos de Ayn Rand, es decir, es más conocida Ayn Rand por sus novelas que por sus ensayos filosóficos. Yo creo que eso apunta a distintos tipos de públicos, ¿no? Es decir, el ensayo apunta a un público que está buscando formación más que divertimento, y la novela apunta a un público que sobre todo busca divertirse, un momento de recreo, un momento de ocio, pero que además si la novela le trae un tema interesante, mejor todavía, ¿no? ¿Cuáles son los valores que vos tratás de transmitir? Está clarísimo que la rebelión de los mansos impulsa el compromiso político, cosas que yo celebro, y ya después voy a comentar por qué, para no hacer larga mi intervención. Eh, entonces, el valor de la participación política entiendo que es lo que impulsa la rebelión de los mansos, pero ¿qué otro tipo de valor político? Porque la participación puede ser tanto para un lado como para el otro, ¿no? ¿Cuáles son los valores para vos estructurantes de la filosofía, de tus historias en general, no solo de esa novela, sino tu filosofía en general? Bueno, mira, es verdad que tiene una rebelión política, pero sobre todo por ahí algo más hincapié en la rebelión personal, Mm, en la rebelión del individuo ante mm, ante el status quo, mm. ante la imposición, ante el sentido común, como lo decía otro excelente libro que hay que leer, que es El hombre mediocre, del Claro. hombre mediocre. José Ingenieros dice que el sentido común es el sentido de la masa. En cambio, el buen sentido es el sentido individual. Y eso que era socialista. Ojalá tuviéramos muchos liberales como era José Ingeniero. Entonces, intento despertar eso, un buen sentido, entender de que no necesariamente tenemos que hacer lo que se dice que hay que hacer, que podemos superar eso desde nuestra comprensión y um, desde nuestra conciencia. Conciencia, no solo conciencia de tener conciencia de nuestro alrededor, sino la conciencia con C, que es la de los valores, la de la comprensión de los valores. Por eso la Sí, rebelión de los mansos va a ampliar un poco más de eso y el nuevo libro, Cada uno de nosotros, es como una afirmación nueva sobre el mismo valor. ¿Por qué? Porque es que cada uno de nosotros debemos ser la rebelión de los malos. mm, Entonces es un mensaje directo a vos, al individuo, a hacerte cargo. Eh,
cada uno de nosotros es la precuela de la rebelión de los mansos. No lo voy a spoilear, pero el ambiente es periodístico, en radio, en ambos, y bueno, Ah. eh, pasa una serie de eventos en la rebelión de los mansos, y después viene cada uno de nosotros, que es un personaje de ese libro, antes de ingresar en el primer. Mirá, súper interesante porque entonces la perspectiva interpela directamente al individuo, ¿no? O sea, eso es significativo en la medida en que hay mucha gente que se sienta en el sillón a esperar a que, bueno, es que ¿cómo voy a hacer algo yo si yo no puedo hacer nada? ¿Cómo puedo hacer algo yo si yo no soy un líder político, yo no soy un empresario, yo no tengo grandes recursos para cambiar el mundo, yo no soy el dueño de un canal de la televisión, yo no soy el dueño de una red social? Eso es una traba psicológica y generalmente es una racionalización, ¿no? Es la racionalización de la impotencia, del fracaso, de la cobardía, de la inacción, de la pereza, una serie de defectos que uno los puede sublimar, uno los puede acallar como voz de la conciencia, suponiendo que hay condiciones estructurales que uno le impiden cambiar cosas. En verdad, cambiar cosas empieza simplemente por lo menos tratar de influir en el círculo próximo, tratar de influir en mi familia, tratar de influir en mi colegio o en mi universidad o en mi trabajo o en mi barrio o en mi iglesia o en mi grupo de amigos o en mi club o en mi ONG o en mi asociación. O sea, yo creo que esa es una perspectiva que debe interpelar a todo el mundo. Y también es la perspectiva un poco de las novelas, insisto con esto de Ayn Rand, ¿no? Donde también hay una psicología muy clara en una novela política, ¿no? Son novelas políticas, pero donde la psicología del héroe es algo que parece en principio estar más allá de las posibilidades de uno, pero el héroe siempre se revela como uno más, o sea, como uno más en el sentido de que no es excepcional. Fíjate que las novelas de Ayn Rand, el héroe siempre cae a lo más bajo. El arquitecto cae a lo más bajo para demostrar que él puede salir de ahí. No es que ha sido beneficiado por la suerte, ni porque le tocaron padres multimillonarios, ni Se porque enfrenta a un poder económico gigante y se enfrenta. y se enfrenta a un poder jurídico, un poder político, un poder ideológico, un poder cultural. Y vos aparte, Rogelio, tenés una actividad en una fundación que dirigís, ¿cierto? O sea, estás combinando constantemente tu rol como escritor junto con tu rol dentro de la sociedad civil. Sí, uno intenta por distintos caminos abrir el juego, ¿cierto? También navego un poco en YouTube, no soy Agustín Laje, pero intento hacer algunos videitos y cosas para difundir. Hacemos las presentaciones de libros que hacemos, charlas, hacíamos lecturas de libros el año pasado en Twitter, eh, íbamos leyendo libros con la gente, o sea, buscando de alguna forma en los caminos que uno puede encontrar, eh, avanzar sobre la gente y sobre perfiles diferentes, porque bien decíamos recién acerca del individuo, ¿no? De apostar al individuo y apostar a cosas que por ahí la familia también está reconocida en mi libro fuertemente, el valor de la familia, el valor de la justicia, el valor de la libertad y valores como el valor de la estética, porque en eso hay muchísimo. La estética representa una parte central en nuestra vida y creo que es lo que está atacado desde la cultura en forma descabellada en los últimos 30 años. Total, total. ¿Ves un mundo más feo? Horrible, horrible. Uno escucha las canciones, por Dios. O sea, y si uno se fija, los chicos, muchos chicos, escuchan música de los 80. Son Sí. chicos que tienen 25 años y terminan escuchando música de los 80 porque es inescuchable lo que hay ahora. Ni hablar de pintura, artistas. Hay un video que es de Roger Scruton que se llama ¿Por qué importa la belleza? Que es maravilloso, es una hora de deleite. Sí.
Sí, de hecho vamos a sugerirlo, búsquenlo, el documental está incluso subtitulado a español en Vimeo. Ujú. Búsquenlo, no por YouTube porque no está subtitulado en español en YouTube, pero búsquenlo por Vimeo, ¿sí? En Con Vimeo V. también está un manantial subtitulado. También, mira, bien. Sí, yo coincido, por eso es que las canciones de los últimos años, de los últimos largos años, no duran. Fíjate, ninguna puede durar. En cambio, vos escuchás canciones de los 70, 80, 90 incluso, duran. O sea, todavía las podés escuchar y todavía les encontrás belleza. Anteriores también, por supuesto. Pero en el caso de las actuales, no, no, no dura más de un mes. No dura más de ¿Sabés? un mes. Pasa que no tienen melodías, son Ujú. ritmos, o sea, son guturales. Se acercan más a los tambores de los aborígenes que te Sí. hacen marcar un ritmo así y estar así, Sí, pero nada más. nada más. Entonces van a una cuestión casi hipnótica, pero Sí. no tiene un contenido ni de letra ni de melodía. No hay apertura y cierre de conceptos. Las canciones antes las tenían, ni hablar cuando uno escucha música de los 50. Ojo, no soy tan viejo, pero uno escucha esa música y, por ejemplo, las voces tenían 5 decibeles más que la música. La música era un sonidito que iba atrás. Es Hoy no verdad. se escucha qué dicen, porque no Es saben verdad. cantar. No, es puro autotune además. Luego Claro. en vivo ya había una época donde tenían que disimular el playback. Cuando te dabas cuenta que había un playback, era un escándalo. Y se hablaba y se censuraba al artista en cuestión y su carrera se podía venir abajo. ¿Por qué? Por haber hecho playback. Hoy ves que sin ningún mayor inconveniente se sacan el micrófono de la boca y la pista sigue tal cual como estaba la voz y ahí te das cuenta, no, es que el tipo en verdad está simulando que canta y bueno, está cobrando por eso, porque todo el mundo ya sabe que el tipo no canta, pero da igual, da igual. ¿Por qué? Bueno, porque ya no se contempla el arte, ¿no? Ya no se contempla la música como arte, sino la música como un acompañamiento rítmico para una ocasión específica que suele ser la discoteca. Y no mucho más que eso, por eso es que la canción no puede durar, la discoteca necesita recambiar la música rápido. Te hago una consulta, ¿el tema de la belleza aparece en tus novelas o Sí, es un tema que no lo has tratado allí? no, sí, 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 sí. Sobre todo en todas hago referencia. Tengo bastantes descripciones con respecto a incluso ambientes, a situaciones, las cuales, por ejemplo, cuando está una pareja cerca de un río y demás, y habla de un estado de belleza, no solo del momento, sino del ambiente que lo circunda. Y también en el último libro, en cada uno de nosotros, hay un momento que la protagonista va a una presentación de arte eh, postmodernista y va con un compañero y los dos se matan de risa y se lo bardean a un pseudo artista y bueno, hay una serie de eventos ahí mismo que es la forma en que yo hago la transmisión. O sea, ella va, la protagonista se llama Soledad, va con su amigo, se llama Agustín, se encuentra el jefe de ellas, qué sé yo, y se ponen a bardearlo a un artista. Agustín es un aparato que hace pavadas delante, entonces a ella le da vergüenza, y después se encuentran con un artista de verdad. Entonces todo ese capítulo, esa parte, que son cortas, el libro tiene 200 páginas, es Mm, cortito, mm, pero todo eso que pueden ser unas 5 páginas, 6 páginas, tiene todo un mensaje metido. Entonces dentro de ese ambiente de diversión o de situaciones hilarantes o de ver, como pongo, que todos esos artistas son una masa de iguales diferentes, porque quieren ser iguales en su ser diferente, entonces al final no son diferentes. Entonces sí, buscan eso como su forma de ser manada, de ser una manada de que se sienten diferentes, pues se puso unos lentes azules y un billete de dólar en la cabeza. Entonces, claro, no entiende que la diferencia pasa por otro lado, no pasa por eso, ¿cierto? Y eso se traslada a todo, eso se traslada a todo. Entonces, de ese modo, voy intentando meter estos temas y siempre los dejo abiertos.
como para que las personas después digan, ok, puedo pensar un poquito más. Sí, sí. Hay una película que me acabas de hacer acordar. No me puedo acordar exactamente el título, a ver si alguien del chat me ayuda, pero es una gran película, animaliza, analiza, a ver si alguien me ayuda. Es una película excelente donde se muestra precisamente todas personas idénticas. Es una cosa con una técnica de animación, no es una película con actores reales. Creo que se llama Animaliza o algo así. La vi hace 2 o 3 años más o menos, eh, y refleja lo que estás diciendo, ¿no? Cuando al final crees que la diferencia pasa simplemente por tu apariencia, te convertís en la mejor copia de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque descuidas lo que realmente te puede distinguir como individuo, que no tiene necesariamente que ser algo apariencial. Y hoy ves a toda esta gente que está desesperada para ver quién es más original, más auténtico que otro, pero las originalidades y las autenticidades son meramente estéticas, y para ser hoy original estéticamente no te queda mucho más que afearte. Por eso hay tanta epidemia de fealdad, ¿no? Epidemia de fealdad, gente que está buscando diferenciarse, está desesperada por ser diferente, y para eso, bueno, te tenés que, no sé, que poner el pelo así, asá, tenés que ponerte vinchucas por la cara, tenés que, ¿no? Cuanto más ridículo y más llamativo quede frente al otro, vas a tener la sensación de que por fin sos auténtico, por fin sos distinto. Pero por dentro sos igual que todo el mundo. O sea, por dentro no te diferencia absolutamente de nadie, porque sos un producto masificado, ¿no? Vos sabés que se confunde la originalidad con la excentricidad. Entonces cree que porque si sos excéntrico, sos original. Y para ser en este perfil es mucho más cómodo y fácil ir para lo feo, para lo vulgar, que para el otro lado. O Sí, sea, ser una persona original y diferente porque tenés una habilidad, un mérito, te destacás en algo, implica esfuerzo. claro, Y estamos en una sociedad clic, ¿no? En la sociedad clic, como el botón de la compu, hacemos clic y arranca. Y no sí, entendemos sí, sí. que para tener un buen potencial de verdad y ser verdaderamente diferente, uno tiene que invertir. Como lo haces vos con todo lo que estudiás y preparás, como lo hace un millón de personas Uh -huh. que, que con su inversión logran ponerse un escalón diferente. En cambio, es mucho más fácil pintarme de azul el pelo, dejarme pelo en las axilas, eh, vomitar por ahí en la Sí, calle y alguna otra cosa así, y ya está, soy original, soy excéntrico, no me importa lo que diga la sociedad porque yo soy un sí, rebelde y demás. Y eso es una rebeldía hacia los neandertal, o sea, camino marcha atrás. totalmente. Una verdadera rebeldía implica un espíritu de superación. Totalmente. Ahí recién estaban consultándome cuándo iba a estar por España. Estoy viviendo en España. No tengo actividad todavía en agenda, pero ojalá que se pueda hacer algo pronto. Mirá, sumo algo más a lo que estás diciendo, que es un gran tema, porque habitualmente hablamos sobre temas políticos, pero es que la belleza también es política en algún sentido. Porque yo creo que la rebelión contra la belleza tiene que ver con la aversión por todo lo que no sea igualitario. La belleza es anti-igualitaria. La belleza implica jerarquías, es decir, hay mm, cosas que son más bellas que otras cosas, hay personas que son más bellas que otras personas. Si con algo rompe la idea de belleza, es con la idea de igualdad. Entonces yo me he matado eh, con con la pregunta de por qué el feminismo le hace tanto daño estético a la mujer. Por poner un ejemplo, porque podemos poner otros ejemplos más, o sea, hace algún tiempo se decía lo mismo con el socialismo, ¿no? Los socialistas
generalmente terminan siendo personas, digamos, mal alineadas, con pinta de no haberse bañado desde hace algunos buenos días, personas que se dejan estar, personas que no cuidan su apariencia. eh, bueno, pero ahora lo tenemos de una forma incluso más clara cuando vemos a esas fotos antes y después que nos muestran a una mujer antes del feminismo, después del feminismo, y ves que antes del feminismo eran mujeres muy bellas. Y ves y decís, qué bella que era esta mujer, qué bella que era. Y ves el después totalmente degradada, totalmente afeada, desagradable, una militancia al servicio del desagrado. Y claro, en verdad es una militancia al servicio de la igualdad, porque lo que no soportan es la desigualdad, no soportan en este caso ser bellas, hasta tal punto que hiero mi propia belleza con tal de acabar con la idea de que existe algo bello y algo feo. La gente no tolera que alguien diga hay cosas que son bellas y hay cosas que son feas. Hay apariencias, hay rostros que son más bellos que otros. Si ponemos acá el rostro de, qué sé yo, Brad Pitt, probablemente sea mucho más bello que el mío. Pero esto es así, es decir, de la misma forma que si ponemos la cuenta de Bill Gates, probablemente sea mucho más abultada que la mía y que la tuya. Más linda era de él que la nuestra. Exactamente. Ahora, este odio por la desigualdad es lo que está en el corazón de este tipo de militancias, ¿no? Entonces, Creo ¿por qué que, se afea todo? Porque lo bello genera desigualdad. Se afea todo porque lo bello genera desigualdad, de la misma forma que empobrecemos a la gente porque la riqueza genera desigualdad. De la misma forma que equiparamos al, al bueno con el malo porque la bondad genera desigualdad también. por supuesto, porque es más fácil ser malo, es más fácil no procurar la belleza, es más fácil intentar no ser más inteligente. Y a su vez, cuando decís esta mujer, mira qué linda que era y cómo está ahora, y hay hasta cierto sentimiento de culpa, Sí. porque soy linda y no puedo hacer diferencias. Y creo que incluso hay algunos otros temas para rescatar con esto que estás diciendo, que está bárbaro e interesante. Primero, que la belleza no solamente es física, y Claro. vaya, siempre se habla de eso. Entonces, por ejemplo, Edith Piaf, una cantante maravillosa francesa, era fea pero con ganas. Ahora estaban todos enamorados de ella, porque verdaderamente su voz y su forma de expresar sus sentimientos era bellísima. Cyrano de Bergerac, también con su enorme nariz y demás, era una persona fea, se escondía, pero su poesía iba más allá, la belleza de su poesía iba más allá de su físico, de su cuerpo. Y así podemos encontrar enorme cantidad de ejemplos, porque Totalmente. Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, era feo con ganas, grandote, feo, tosco por ahí, pero verdaderamente su inteligencia enamorada y seducía a las mujeres, y Sí, tenía muchísimas mujeres que lo seguían, pero no por lindo. Entonces, claro. claro, por eso es tan importante, porque incluso la estética forma parte es una de las ramas de la filosofía. Es Total. tan importante la estética que está hasta en la filosofía. Claro, pero fíjate que todos los ejemplos que vos estás dando implican personas que hacen cosas valiosas. O sea, la belleza es un valor. Es un, de la misma manera podemos pensar en personas que simplemente son atractivas físicamente y son personas que en una primera cita, en una segunda cita, uno se da cuenta que ahí no hay nada, básicamente. Entonces, todo lo que tienen a su favor de manera natural eh, se va cuando abren la boca. Entonces, claro, lo bello es un valor, va mucho más allá de lo lindo, ¿no? O sea, no es simplemente lo lindo como algo natural, lo bello es un valor, entonces se trabaja por un valor. Cuando hay algo que vale, uno tiene que dedicarse a eso que vale, ¿no?
Entonces, lo que también está en el corazón de esta destrucción de la belleza es el facilismo. Vos fijate, por ejemplo, estas obras de arte que hoy te exponen en museos de arte contemporáneo, que no hace falta ninguna habilidad, no hace falta ningún esfuerzo, no hace falta ninguna dedicación, no hace falta ningún entrenamiento, no hace ni falta ningún estudio, ninguna práctica. El otro día veía, por ejemplo, eh, un experimento social que habían hecho en uno de estos museos, donde arrojaron una funda de un colchón, estas fundas de nylon, de plástico. Cuando uno compra un colchón, el colchón viene en un plástico envuelto. Bueno, sacaron ese plástico, lo arrojaron en el salón donde se exponía el arte y le pusieron un precio. Y la gente iba a consultar, a ver, bueno, cómo puedo hacer para adquirirlo, esta obra me fascina, la gente se quedaba mirando eso ahí en el suelo, y era un pedazo de basura. Era un pedazo de basura que vos lo podrías haber arrojado, yo lo podría haber arrojado. Hay, por ejemplo, otra pieza artística muy famosa que se llama Mierda de Artista. Básicamente es una lata que se supone que adentro tiene la materia fecal del artista en cuestión. Eso no hace falta, insisto, ninguna destreza, ningún arte, ninguna práctica, ningún estudio, ninguna habilidad. Es el facilismo absoluto. Por eso, en el marco del facilismo absoluto y del igualitarismo como aspiración, no puede haber belleza. Hay una mujer que se llama Avelina Sí, Lester, no sé si la has escuchado. sí, muy bueno. Es muy buena que habla de todo este tema de arte. Hay un museo que creo que está en Estados Unidos que tiene arte invisible. O sea, no hay nada. Vos te juro, por favor de Dios, no hay nada. Entonces, el arte invisible. O sea, delirio. Yo me acuerdo también un experimento que hicieron, creo que fue en Francia, unos chicos del kindergarten les hicieron pintar con las manos, así un coso, y lo metieron en un museo sin que supiera la gente, los pusieron y les preguntaban a los críticos qué veían, y deliraban con cada cosa que no había poder de Dios de taparle la boca. Vos sabés que me quedé pensando con lo que decías de lo lindo y lo bello, ¿no? Mm, Y yo creo que lo lindo es más hacia un estímulo sensorial, sí, mientras que lo bello es un valor estético, un valor armónico. sí. Entonces, lo lindo, a lo sumo, puede darme una alegría. Lo bello me va a generar felicidad. Y hay una diferencia muy grande entre esos dos conceptos, porque uno es de una instantaneidad eh, que se evapora, mientras que la otra, la felicidad, implica un trabajo, un esfuerzo, lo que estamos diciendo, un crecimiento, un desarrollo. La armonía no es espontánea, uno debe generarla. Y como bien decís, que se visten de feo porque parece que son más intelectuales y están sucios, eh, es un contrasentido porque ni siquiera es lograr entender que tiene que haber una armonía, que no necesito estar sucio, feo, maloliente para decir que me dedico a mi cabeza. Y lo Exactamente. digo desde mi puesto de cirujano plástico. O sea que trabajo de los dos lados. Sí, 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 exacto. Mirá, en el tema en el que acabamos, en el tema en el que acabamos justamente con un escritor que se dedica a la literatura política, pero que además se gana la vida como cirujano plástico y terminamos hablando de la belleza. Mira, yo creo que también hay un componente más, que lo voy a sumar porque te cuento, el público está súper enganchado con este tema, que tiene que ver con la idea de todo es una construcción cultural y todo lo que sea una construcción cultural, si yo la asumo, me vuelvo un esclavo de la sociedad. Esta idea de, bueno, mi género es una construcción cultural y por tanto tengo que deconstruirlo y autopercibirme en los términos en que yo escoja, porque si no soy víctima del cisgénero, de la heteronorma o del machismo opresor, del patriarcado, etcétera, también tiene su correlato práctico en el mundo de la belleza. Claro, cuando pensamos en el intelectual sucio, desalineado, mal peinado, mal vestido, probablemente oloriento, etcétera, eh, es muy factible, no solamente el intelectual, el militante también, el militante de esas tendencias también.
es muy factible que ellos hayan adoptado esa resolución práctica para su vida, ese desapego al jabón, porque consideran que eso también es una imposición de un sistema opresivo, de una cultura que lo quiere de tal o cual manera, entonces él, exponiéndose al mundo, va a ser diferente. Y volvemos a un punto que lo mencionábamos antes, esta manía por ser diferente en temas totalmente superficiales, ¿no? Entonces yo me deconstruyo y me tengo que mostrar frente a los otros. No puedo mostrarme, vamos a decir, por ejemplo, con un saco y con una corbata, porque no, voy a reproducir las estructuras burguesas, voy a ser parte de las formas aristocráticas, ¿no? Este tipo de imbecilidad lo que termina mostrando es que esa gente es la más esclava a las convenciones sociales de todas, porque las tienen tan en consideración que no pueden sino convertirse en el exacto reverso de aquellos que supuestamente desprecian. Es decir, la antimoda es tan rehén de la moda como aquel que más adicto a la moda es. La antimoda, para ser antimoda, necesita estar pendiente las 24 horas del día de qué es lo que ahora está de moda para yo generar el exacto reverso. Mutatis mutandis, este sujeto del cual estamos hablando y que seguramente todos los que están en el chat pueden imaginarse alguno de ellos porque los conocemos muy bien y nos circundan por doquier, estos sujetos tienen que construir el exacto reverso de lo que ellos creen que el sistema los quiere construir, pero al final terminan construidos de la misma forma pero a la inversa. Acá me ponen Bueno, Petro, claro, Petro es un buen ejemplo, totalmente. vos sabés que esto que está diciendo está genial, porque arrancamos y decimos, me tengo que deconstruir. Bien, construcción cultural. ¿Por qué tengo que asumir que la construcción cultural no es individual? ¿Por qué tengo que asumir que la construcción cultural necesariamente es social? Cultivarse, cultura de cultivarse, es también un hecho Claro. individual. Entonces yo me construyo en mi cultura individualmente. Si yo estoy pensando que lo único que tengo que hacer es deconstruir, me quiere decir que estoy asumiendo que soy un esclavo de nosotros. Sí. Y esta nueva construcción deconstruida es una construcción social. O sea, me estoy volviendo esclavo de una nueva construcción cultural por no querer tener mi propia construcción, por no tener, y vuelvo a José Ingenieros, por no tener sentido común y no tener, perdón, no, en vez de tener sentido común, tener buen sentido. Buen O sea, sentido, un sentido propio. claro, esto no está bien, no está, y esto se asocia a tu último libro, a Generación Idiota, porque a mí me gusta pensarlo generación como del lado del punto de vista de un verbo, generando idiotas. O sea, esta generación idiota es una fábrica de generación idiota. O sea, van generando idiotas. Y al Te poder, lo, te lo voy a robar eso. Nunca pensé el título así. Nunca lo pensé así, te lo voy a robar de verdad, porque es cierto, no, porque es verdad, tenés razón, tenés razón. esto genera idiotas, te dicen no pienses. Yo te voy a decir qué tenés que hacer. Sí. Yo te voy a decir que vos estás mal, que vos sos un violento, sos un salvaje, que sos un antimujer, un antitrans, que estás en contra de la naturaleza, que querés matar el mundo, y yo te voy a marcar cómo tenés que ser. Entonces no pienses, yo voy a pensar. Sí, totalmente. Bueno, mirá, estamos a 8 minutos de que el sistema nos pegue una patada en el trasero porque esto te deja estar una hora nomás. Entonces vamos a ir cerrando. Te cuento que tenemos casi 700 personas al mismo tiempo, es un gran número. Así que vamos a empezar agradeciendo a toda la gente que ha estado del otro lado y vamos a comentarles cómo pueden leer tus libros. Hay gente que se siente más cómoda con la literatura de novelas, ¿no? La literatura política de novelas. Si ese es el caso de ustedes, entonces están invitados a leer las novelas de Rogelio y cómo pueden hacer para hacerlo, cómo pueden hacer para adquirir los libros. Mira, en Amazon está La Rebelión,
pronto va a estar también Cada uno de nosotros, y El Imperio de la Decadencia Argentina, que es ensayo. Si están en Bien. Argentina, por Mercado Libre, bueno, y también países limítrofes, ¿no? Por Mercado Libre también se puede comprar. Y en España, el Grupo Unión también lo tiene, Bien, porque Rodolfo Di Stelle tiene vínculos con España y también lo consigue allá. Eh, perfecto. Es la, Uno tiene que abrir el abanico para todo tipo de lectura que uno quiera, ¿cierto? ¿Dirías que es muy argentino la rebelión de los mansos o se puede entender en cualquier otro país? No se entiende en cualquier otro país, incluso una sola vez se me escapó la palabra Argentina en en el primer libro, el segundo no. Tiene muchos guiños a Argentina porque, por ejemplo, sobre todo en el segundo libro, juego con apellidos de políticos populistas. El que no lo entiende no le cambia nada, Ujú. pero al que sí lo conoce, digamos, es un guiño cómplice que tiene, pero no le hace a la estructura de la lectura. Y la Muy lectura de bien. las novelas son extremadamente ágiles, son muy rápidas, están enganchadas una tras de otra, no tiene pausa, tiene drama, amor, eh, pasión, fuerza política, ideas, tiene de todo en 200 páginas cortitas. Y el que vos me prologaste, que fuiste tan generoso, eh, lo hice con capítulos cortitos, te vas a acordar, capítulos de 3 hojas. Sí, claro. Yo digo que es para los hombres que les gusta llevarse algo al baño, pues tienen un libro de 10 minutos por capítulo. En 10 minutos lee un capítulo y ya pasa al otro día, y uno es de educación, Sí, uno es de justicia. Hay uno que viene del primer libro que se llama La moda unisex, sí, en me el cual acuerdo. hablo acerca de cómo va cambiando, eso lo escribí en el 2010, cómo iba cambiando esto que hoy ha llegado a esta vorágine enloquecida. Sí, 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 un gran libro del año 2017, publicado en el Pero 2017. el original era del 2010, porque ese capítulo ya viene Ok, del anterior. ok, ok. Entonces ahí saben, miren, en Amazon los que no viven en Argentina lo buscan con el nombre del autor, Rogelio López Guillemain, ¿sí? También lo pueden seguir en sus redes sociales, ahí arriba, miren, donde estoy indicando, le tocan ahí, entonces le ponen seguir, ¿bien? Eh, En YouTube tengo en más movimiento, YouTube, ahí está, ayúdame, en YouTube, ¿cómo te encuentran? como Rogelio López Guillemén también. También estás en TikTok. Estoy en TikTok, estoy en todas redes, lo que pasa que, bueno, yo trabajo, tengo que trabajar, incluso actualmente también estoy cursando la carrera de diseño de videojuegos, así que no me quedan horas del día. Ah, Así que por bueno, eso, diseño de videojuegos, escritor y cirujano plástico. bueno, Bueno, vamos a ver si mezclo las no, tres cosas. espectacular, espectacular. Entonces sigan a Rogelio y es un ejemplo de que, mira, cierro con esto. Para mí, Rogelio es un ejemplo de que no hay excusas para dar la batalla cultural. O sea, un tipo que se dedica a operar a personas, ¿sí? A hacer cirugías, que se mete a estudiar mientras tanto y que al mismo tiempo escribe libros y que al mismo tiempo tiene actividad en redes sociales. ¿Para qué? Para dar batalla cultural, no para mostrarte el plato de comida de la noche, ¿no? O sea, para dar batalla cultural. Y que además dirige una fundación donde se organizan conferencias, actividades, talleres de lectura han tenido también, han tenido radio, vivos, Hicimos la Escuela Austríaca de Economía, el Congreso de la Escuela Austríaca de Economía o acá. sea, impresionante. Entonces, no hay excusas, no hay excusas, o sea, perdón, pero a ver, cirujano plástico, estudiante ahora, que yo esa parte no la sabía, supongo que será nueva, escritor, director de una fundación, da batalla cultural a través de las redes sociales. Bueno, ya, entonces no hay excusas para no dar la batalla cultural. Lean los libros de Rogelio, los pueden encontrar si no son de Argentina en Amazon y si son de Argentina yo recomiendo Mercado Libre, más fácil de ahí, con un clic te lo mandan a tu casa y ya está. Así que gracias Rogelio por haber estado del otro lado, ya nos está expulsando el sistema porque estamos a 2 minutos, así que te mando un abrazo grande.
un abrazo inmenso, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Cuando quieran preguntarme algo por las redes, yo siempre contesto, con un poquito de pausa, pero contesto. Y gracias por tu esfuerzo, sé que ya es hora de irte a dormir y vos estás haciendo este tremendo favor a este sanjuanino adoptado Con cordobés. mucho gusto, Rogelio. Bueno, ya nos encontraremos para tomar otra cerveza como la de inicios de año. Un saludo Avisá grande. cuando, Claro, avisá claro, cuando claro que sí. Hasta la próxima. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado.